La niebla se extendía como un manto sobre los jardines de Arundel Manor, mientras Augusta Dunthorpe descendía del carruaje con sus escasas pertenencias. El año 1842 había sido particularmente difícil para la joven de 23 años. La muerte de sus padres la había dejado sin recursos ni protección, obligándola a aceptar el puesto de sirvienta en la imponente residencia del marqués Silas Winterbourne. «Y llegas tarde», fueron las primeras palabras que Augusta escuchó al cruzar el umbral de la mansión. El mayordomo, un hombre de expresión severa, la miraba con desdén. «El marqués detesta la impuntualidad». «Mis disculpas», respondió Augusta con voz serena, aunque su corazón latía acelerado. El carruaje se retrasó por las condiciones del camino. El mayordomo arqueó una ceja, poco convencido. «Sígueme. Te mostraré tus obligaciones». Augusta fue conducida por los pasillos de la mansión mientras intentaba memorizar cada rincón. Sus responsabilidades principales serían atender a los dos hijos del marqués, Frederick, de 8 años, y Charlotte, de 6. Sus madres, ambas fallecidas por distintas circunstancias, habían dejado un vacío que ninguna institutriz había logrado llenar por más de unos meses. «Los niños han ahuyentado a 5 institutrices en el último año», explicó el mayordomo con cierta satisfacción al notar la expresión preocupada de Augusta. «Esperemos que tú dures al menos hasta Navidad». Cuando Augusta conoció a los pequeños, entendió la advertencia. Frederick, con su mirada desafiante, se negó a saludarla, mientras Charlotte se escondía detrás de un sillón, observándola con recelo. No eran niños malvados, Augusta lo supo de inmediato. Eran niños heridos. «Mi nombre es Augusta Dunthorpe», se presentó con una sonrisa cálida. «Seré su nueva acompañante». «No necesitamos una acompañante», respondió Frederick con desdén. «Pronto te irás como todas las demás». Augusta se agachó para quedar a la altura del niño. «Quizás tengas razón, pero mientras esté aquí podríamos intentar llevarnos bien, ¿no crees?» El primer encuentro con el marqués ocurrió 3 días después. Augusta había logrado pequeños avances con los niños. Charlotte ya no se escondía de ella, y Frederick, aunque distante, había comenzado a responder sus preguntas con más de un monosílabo. El marqués Silas Winterbourne era todo lo que los rumores decían. Alto, imponente, con una mirada penetrante capaz de helar la sangre. La guerra y las pérdidas personales habían endurecido su carácter, convirtiéndolo en un hombre temido por la servidumbre y respetado por la sociedad. «Señorita Dunthorpe», su voz resonó en el estudio mientras examinaba a Augusta de pies a cabeza. «He escuchado que ha logrado que Charlotte salga de su habitación voluntariamente, algo que su predecesora no consiguió en 2 meses». «Los niños solo necesitan paciencia y comprensión, milord», respondió Augusta, sosteniendo su mirada. El marqués frunció el ceño. «Lo que mis hijos necesitan es disciplina y educación, no sentimentalismos. Su trabajo es prepararlos para su posición en la sociedad, no convertirse en su amiga». «Con todo respeto, milord», Augusta se sorprendió de su propia audacia. «Creo que es posible lograr ambas cosas». Por un momento, el silencio se volvió abrumador. Augusta esperaba ser despedida en ese mismo instante, pero para su sorpresa, el marqués simplemente asintió. «Ya veremos, señorita Dunthorpe, ya veremos». Las semanas pasaron, y Augusta se ganó lentamente la confianza de los niños. Les enseñaba las lecciones correspondientes, pero también encontraba momentos para juegos y cuentos. Frederick descubrió en ella a alguien que valoraba su inteligencia sin presionarlo, mientras Charlotte encontró el afecto maternal que tanto anhelaba. El marqués observaba estos cambios con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Una tarde, mientras Augusta leía a los niños en la biblioteca, Silas se detuvo en el umbral, escuchando sin ser visto. «¿Por qué la luna cambia de forma?», preguntó Charlotte, interrumpiendo la lectura. Augusta explicó con palabras sencillas el fenómeno, relacionándolo con un juego que podrían hacer al día siguiente para entenderlo mejor. La risa de Frederick, un sonido casi olvidado en Arundel Manor, resonó en la habitación. «Deberías limitar tus explicaciones a lo que indican los libros de estudio». La voz del marqués sobresaltó a los 3. Los niños se tensaron de inmediato. Augusta notó cómo Frederick retomaba su expresión seria y Charlotte bajaba la mirada. «Los niños aprenden mejor cuando sienten curiosidad, milord», respondió Augusta, manteniendo la calma. «El libro que estudiaremos mañana
explica precisamente estos conceptos. No la contraté para que los entretuviera, señorita Dunthorpe. La contraté para educarlos. Y eso estoy haciendo, respondió ella sin titubear. Pero creo que el aprendizaje y la felicidad no tienen por qué estar separados. El marqués la miró fijamente. Su trabajo está en riesgo, señorita Dunthorpe. No me haga arrepentirme de haberla contratado. Cuando el marqués se retiró, Augusta notó la mirada preocupada de los niños. «No te vayas», susurró Charlotte, aferrándose a su falda. «Por favor, no te vayas como las otras». «No lo haré», prometió Augusta, aunque no estaba segura de poder cumplirlo. Esa noche, mientras Augusta organizaba las lecciones del día siguiente, escuchó gritos provenientes de la habitación de Frederick. Al llegar, encontró al niño agitado, atrapado en una pesadilla. Lo despertó con suavidad, abrazándolo mientras sollozaba. «Soñé que te ibas», confesó Frederick entre lágrimas, «como mamá, como todos». «Estoy aquí», le aseguró Augusta, conteniendo sus propias lágrimas, «y haré todo lo posible por quedarme». Lo que Augusta no sabía era que el marqués, alertado por los gritos, observaba la escena desde la puerta entreabierta. Por primera vez en muchos años, algo se removió en su interior. La sombra de un remordimiento, de una pregunta incómoda. ¿Estaba haciendo lo correcto con sus hijos? La tormenta que se avecinaba sobre Arundel Manor no era solo meteorológica. Las fuerzas que podrían unir o separar a esta improvisada familia comenzaban a agitarse, como las nubes oscuras que se acumulaban en el horizonte. La llegada del invierno trajo consigo vientos helados que azotaban los ventanales de Arundel Manor. Diciembre avanzaba con su manto blanco, transformando los jardines en un paisaje de cuento. Augusta había sobrevivido 3 meses en la mansión, estableciendo una rutina que, aunque frágil, parecía funcionar. Por las mañanas impartía las lecciones formales: aritmética, literatura e historia para Frederick, lectura, escritura y modales para Charlotte. Por las tardes, cuando el marqués solía ausentarse para atender sus negocios, las clases se volvían más dinámicas. Experimentos sencillos, relatos de aventuras y, ocasionalmente, paseos por los terrenos de la propiedad cuando el clima lo permitía. «Señorita Augusta, ¿cree que a padre le gustará mi dibujo?», preguntó Charlotte una tarde, sosteniendo un retrato rudimentario, pero lleno de color, donde había plasmado a su familia, incluida Augusta. Augusta observó el dibujo con una mezcla de ternura y preocupación. Charlotte había dibujado al marqués sonriendo, algo que Augusta rara vez había presenciado. «Es un dibujo hermoso, Charlotte. Estoy segura de que tu padre apreciará el esfuerzo». Frederick, quien practicaba ecuaciones en su cuaderno, levantó la mirada con escepticismo. «Padre no tiene tiempo para dibujos, apenas tiene tiempo para nosotros». La dureza en la voz del niño reflejaba un dolor que Augusta comprendía perfectamente. Desde la muerte de su madre hacía 3 años, Frederick había presenciado cómo su padre se refugiaba en el trabajo y las obligaciones sociales, alejándose emocionalmente de sus hijos. «Tu padre tiene muchas responsabilidades», respondió Augusta con suavidad, «pero eso no significa que no los quiera». «¿Cómo puede querer algo que apenas ve?», replicó Frederick, cerrando su libro de aritmética con brusquedad. Augusta se acercó al niño y se sentó a su lado. «A veces, Frederick, las personas que más nos quieren son las que más nos lastiman, no porque deseen hacerlo, sino porque ellos mismos están lastimados». El niño la miró con intensidad, como si evaluara la sinceridad de sus palabras. «Mi madre decía algo parecido», murmuró finalmente, «antes de morir». Esa tarde, cuando el marqués regresó a la mansión, se encontró con una escena inusual. Sus hijos, en lugar de estar recluidos en la sala de estudios, lo esperaban en el vestíbulo. Charlotte, con el dibujo en mano, y Frederick, con una composición que había escrito sobre la historia de Arundel. «¿Qué significa esto?», preguntó el marqués desconcertado ante la recepción. «Los niños querían compartir sus logros contigo, milord», respondió Augusta, quien se mantenía discretamente detrás de ellos. Silas miró a Augusta con reproche antes de dirigir su atención a sus hijos. Charlotte, ansiosa, extendió su dibujo. El marqués lo tomó con cierta rigidez. «Es colorido», comentó, sin saber qué más decir. «Es nuestra familia», explicó Charlotte con entusiasmo. «Tú, Frederick, yo y la señorita Augusta». El marqués frunció el ceño ante la inclusión de la institutriz en el concepto de familia, pero no dijo nada al respecto. En cambio, asintió
y devolvió el dibujo. Muy bien, Charlotte. La decepción en el rostro de la niña fue evidente, pero Augusta la había preparado para esta posibilidad. Charlotte hizo una pequeña reverencia y retrocedió. Frederick, más cauto que su hermana, ofreció su composición sin demasiadas expectativas. El marqués la tomó y, para sorpresa de todos, comenzó a leerla. La historia de Arundel Manor por Frederick Winterbourne, leyó en voz alta. Sus ojos recorrieron rápidamente las líneas escritas con la letra pulcra del niño, deteniéndose en un párrafo en particular. Aunque muchos consideran que la gloria de Arundel reside en sus tierras y su linaje, yo creo que su verdadero valor está en las personas que lo han habitado a lo largo de los siglos, especialmente aquellas que, como mi madre, llenaron sus pasillos de amor. Un silencio tenso invadió el vestíbulo. Augusta contuvo la respiración, temiendo haber cometido un error al permitir que Frederick entregara esa composición. El marqués dobló cuidadosamente el papel y lo guardó en su chaqueta. «Es un buen trabajo, Frederick. Tu caligrafía ha mejorado notablemente». Frederick asintió sin mostrar decepción ni alegría. Había aprendido a no esperar demasiado. «Ahora», continuó el marqués, «la señorita Dunthorpe debería llevarlos a cenar. Tengo asuntos que atender». Mientras los niños se retiraban, el marqués detuvo a Augusta con un gesto. «Señorita Dunthorpe, no aprecio que utilice a mis hijos para manipularme». Augusta palideció. «Jamás haría algo así, milord. Los niños expresaron su deseo de compartir sus logros contigo, y supongo que la idea de incluirla en un retrato familiar fue completamente espontánea por parte de Charlotte». La ironía en su voz era cortante. «Charlotte dibuja lo que ve y siente», respondió Augusta manteniendo la compostura. «Si me incluyó en el dibujo es porque me considera parte de su vida diaria, no porque yo se lo sugiriera». El marqués se acercó a ella, intimidante en su altura y presencia. «Usted es una empleada, señorita Dunthorpe. Nada más». Las palabras golpearon a Augusta como un látigo, pero se negó a mostrar cuánto la afectaban. «Soy consciente de mi posición, milord. Mi único interés es el bienestar de Frederick y Charlotte. Su interés debería limitarse a cumplir con su trabajo, que es educarlos según mis instrucciones», replicó el marqués. «No necesito que una sirvienta sin experiencia me enseñe cómo criar a mis propios hijos». La palabra sirvienta, pronunciada con tanto desprecio, atravesó el corazón de Augusta. Había soportado muchas humillaciones desde que la fortuna de su familia se desvaneció, pero ninguna tan dolorosa como ser reducida a su posición social por un hombre que ni siquiera se molestaba en conocer a sus propios hijos. «Como usted diga, milord», respondió Augusta con una dignidad que sorprendió al propio marqués. «Ahora, si me disculpa, debo atender a los niños». Esa noche, la tormenta que había amenazado durante días finalmente estalló sobre Arundel. Los relámpagos iluminaban las habitaciones a intervalos irregulares, y el viento aullaba entre las chimeneas como un alma en pena. Augusta se encontraba en su pequeña habitación, revisando a la luz de una vela las lecciones del día siguiente, cuando escuchó un suave golpe en su puerta. Al abrirla, encontró a Charlotte, temblorosa y con los ojos llenos de lágrimas. «Tengo miedo», confesó la niña. «Los truenos suenan como los cañones en las historias de guerra que Frederick lee». Augusta la abrazó de inmediato. «No hay nada que temer, pequeña. La tormenta está afuera, y nosotras estamos seguras aquí dentro». Mientras consolaba a Charlotte, Augusta escuchó pasos apresurados en el pasillo. Era Frederick, quien al no encontrar a su hermana en su habitación, había salido a buscarla. «Charlotte siempre ha temido a las tormentas», explicó el niño con una madurez impropia de sus años. Madre solía cantarle para que se durmiera. Augusta invitó a ambos niños a entrar en su habitación. Aunque sabía que no era apropiado según las normas de la casa, no podía enviarlos de regreso solos en una noche así. «Les contaré una historia», propuso, acomodándolos en su pequeña cama. Una historia sobre valientes navegantes que enfrentaron la tormenta más terrible jamás vista y encontraron un tesoro inesperado. Los niños se acurrucaron junto a ella, olvidando momentáneamente sus miedos, mientras Augusta tejía un relato de coraje, amistad y superación. No se trataba de princesas rescatadas ni de dragones vencidos, sino de personas comunes que descubrían su propia fortaleza ante la adversidad. Sin que ninguno de los tres lo notara, una figura observaba la escena desde el pasillo parcialmente iluminado por los relámpagos. El marqués Silas Winterbourne,
atraído por el sonido de risas en medio de la tormenta, contemplaba con una mezcla de nostalgia y confusión cómo sus hijos encontraban consuelo en los brazos de una mujer a quien él había llamado inútil apenas unas horas antes. En ese momento, mientras otro trueno sacudía Arundel Manor, algo también se agitaba en el interior del marqués. La incómoda sensación de haber juzgado injustamente a Augusta Dunthorpe. Enero trajo consigo un frío implacable que congeló los estanques de Arundel y cubrió los caminos con una gruesa capa de nieve. La mansión, aislada por las inclemencias del tiempo, se había convertido en un mundo propio donde las tensiones y los sentimientos fluían como corrientes subterráneas bajo el hielo. Tras la noche de la tormenta, algo había cambiado en la dinámica entre Augusta y el marqués. No eran grandes gestos ni palabras amables, sino pequeños detalles. Una inclinación de cabeza al cruzarse en los pasillos, la ausencia de críticas durante las inspecciones semanales de los avances educativos, incluso la ocasional pregunta sobre el bienestar de los niños, que iba más allá de lo académico. Augusta no se hacía ilusiones. Sabía que su posición seguía siendo vulnerable y que el marqués, con toda su aparente indulgencia, podría prescindir de sus servicios en cualquier momento. Por ello, se esforzaba doblemente en sus tareas, asegurándose de que Frederick y Charlotte no solo aprendieran sus lecciones, sino que también desarrollaran el carácter y la sensibilidad que algún día les permitiría sanar las heridas del pasado. Una mañana particularmente gélida, mientras Augusta ayudaba a Charlotte con su caligrafía, la puerta de la sala de estudios se abrió inesperadamente. El marqués, acompañado por un hombre de aspecto distinguido, entró sin anunciarse. «Señorita Dunthorpe», dijo con esa formalidad que nunca abandonaba. «Le presento a Lord Edmund Blackwood, un viejo amigo y colega del Parlamento». Augusta se levantó e hizo una reverencia educada. Lord Blackwood, un hombre de unos 50 años con una mirada penetrante y una sonrisa calculadora, la examinó con un interés que la hizo sentir incómoda. «Así que esta es la famosa institutriz que ha logrado domar a los pequeños Winterbourne», comentó Lord Blackwood, con una risa que pretendía ser afable, pero sonaba artificial. «Silas me ha hablado de sus métodos poco convencionales». Augusta dirigió una mirada interrogante al marqués, quien mantenía su expresión inescrutable. «Simplemente me esfuerzo por adaptarme a las necesidades de los niños, milord», respondió Augusta con cautela, «y al parecer lo hace extraordinariamente bien. Tanto que estaba sugiriéndole a Silas que quizás podría usted considerar una posición similar en mi residencia de Londres. Tengo una hija de la edad de Charlotte que ha agotado la paciencia de 3 institutrices en el último año». La propuesta, aparentemente inocente, cayó como una piedra en el estómago de Augusta. No era inusual que los aristócratas prestaran o recomendaran a sus empleados más eficientes, pero la idea de separarse de Frederick y Charlotte le resultaba dolorosa. Antes de que pudiera responder, Charlotte se aferró a su falda. «No», exclamó la niña con una vehemencia que sorprendió a todos. «La señorita Augusta no puede irse. Nos lo prometió». Lord Blackwood arqueó una ceja, divertido por la escena. «Vaya, parece que sus pupilos tienen opiniones firmes sobre el asunto, Silas». El marqués, visiblemente incómodo, se aclaró la garganta. «Charlotte, ese comportamiento es impropio de una dama. Discúlpate con Lord Blackwood». La niña, con lágrimas asomando a sus ojos, hizo una pequeña reverencia. «Lo siento, milord», murmuró, aunque era evidente que no se arrepentía en absoluto. «Si me disculpan», intervino Augusta, intentando suavizar la tensión, «continuaremos con nuestras lecciones mientras ustedes discuten sus asuntos». «Por supuesto», concedió el marqués. «Hablaremos de esto más tarde, señorita Dunthorpe». Cuando los caballeros se retiraron, Frederick, que había observado toda la escena en silencio, se acercó a Augusta. «¿Te irás?», preguntó directamente, sin rodeos. Augusta se arrodilló frente a él, tomando sus manos entre las suyas. «No tengo intención de abandonarlos, Frederick, pero debes entender que no siempre podemos elegir nuestro camino». «Padre podría impedirlo», sugirió el niño. «Si quisiera». La observación, tan simple y a la vez tan profunda, resonó en Augusta durante el resto del día. ¿Querría el marqués retenerla? ¿O vería la oferta de Lord Blackwood como una oportunidad para deshacerse de una empleada que desafiaba sus métodos tradicionales? Esa tarde, mientras los niños disfrutaban de su hora de lectura, Augusta fue convocada al estudio del marqués. Al entrar,
encontró a Silas sentado tras su escritorio, revisando documentos con expresión concentrada. «Cierre la puerta, señorita Dunthorpe», indicó sin levantar la mirada. Augusta obedeció, preparándose mentalmente para lo que pudiera venir. Cuando finalmente el marqués alzó la vista, ella se sorprendió al notar cierto cansancio en su rostro, una vulnerabilidad que no le había visto antes. «Lord Blackwood ha expresado un gran interés en contratarla», comenzó Silas, yendo directamente al grano. «Ofrece duplicar su salario actual y proporcionarle alojamiento en su residencia de Londres». Augusta mantuvo la compostura, aunque su corazón latía acelerado. «Es una oferta generosa». «Lo es», confirmó el marqués, «y dada su situación, sería insensato rechazarla». «¿Mi situación?», preguntó Augusta, sintiendo que había algo más detrás de sus palabras. El marqués se levantó y caminó hasta la ventana, observando los jardines nevados. «He investigado sobre usted, señorita Dunthorpe. Sé que su padre, el coronel William Dunthorpe, perdió su fortuna en inversiones especulativas poco antes de su fallecimiento. Sé que quedó huérfana sin recursos ni conexiones, excepto por una tía en Bath que apenas puede mantenerse a sí misma». La revelación de que el marqués conocía sus circunstancias personales desconcertó a Augusta. «No veo qué relevancia tienen mis asuntos personales en esta discusión». «Tienen toda la relevancia», replicó Silas, volviéndose hacia ella, «porque demuestran que usted, a pesar de haber nacido en una posición privilegiada, ha sabido adaptarse a la adversidad con dignidad. Ha aceptado un trabajo que muchas jóvenes de su educación considerarían humillante y lo ha desempeñado con excelencia». Augusta no sabía cómo responder a lo que sonaba casi como un elogio. «Sin embargo», continuó el marqués, «también sé que tiene ambiciones mayores, que una vez soñó con establecer su propia escuela para señoritas». «¿Cómo es posible que sepa eso?», preguntó Augusta, genuinamente asombrada. «Su tía es bastante comunicativa cuando se le pregunta adecuadamente», respondió Silas con una leve sonrisa. «Mi punto es que la oferta de Blackwood podría ser el primer paso hacia la realización de ese sueño. El salario, los contactos en Londres, todo ello la acercaría a su objetivo». Augusta estudió el rostro del marqués, intentando discernir sus verdaderas intenciones. «Parece estar ansioso por facilitar mi partida, milord». «Por el contrario», respondió Silas con una intensidad inesperada. «Estoy tratando de entender por qué parte de mí desea impedirla». La confesión quedó suspendida entre ellos como un cristal frágil que ninguno se atrevía a tocar. «Los niños la necesitan», continuó el marqués, recuperando su tono formal. «Han progresado más en estos meses que en todo el año anterior, y aunque sus métodos me resultan poco ortodoxos, no puedo negar su eficacia. Pero», añadió con cierta dureza, «no puedo ser tan egoísta como para privarla de una oportunidad que claramente beneficiaría su futuro». Augusta dio un paso adelante, impulsada por una audacia que ni ella misma comprendía. «¿Y si mi deseo fuera quedarme?». El marqués la miró con intensidad. «¿Lo es? Hice una promesa a Frederick y Charlotte», respondió Augusta, «y mis promesas no están a la venta, ni siquiera por el doble de mi salario». Por un momento, Augusta creyó ver algo parecido al alivio en los ojos del marqués, pero fue tan fugaz que podría haberlo imaginado. «Rechazar a alguien de la posición de Lord Blackwood podría tener consecuencias», advirtió Silas. «No solo para usted, sino para mí, y por extensión para los niños». «Entiendo las implicaciones sociales», aseguró Augusta, «pero quizás haya una manera de declinar su oferta sin ofenderlo». El marqués asintió lentamente. «Déjeme manejar a Blackwood. Usted concéntrese en los niños». Cuando Augusta se disponía a retirarse, Silas la detuvo con una pregunta. «¿Por qué, señorita Dunthorpe? ¿Por qué renunciar a una oportunidad así por unos niños que ni siquiera son de su sangre?» Augusta lo miró directamente a los ojos. «Porque a veces, milord, la familia no se trata de sangre, sino de quién está dispuesto a quedarse cuando todos los demás se han ido». Las palabras quedaron grabadas en el aire frío de enero como un desafío, como una verdad que el marqués no estaba preparado para enfrentar. Esa noche, mientras Augusta arropaba a Charlotte, la niña le preguntó con voz somnolienta: «¿Es cierto que te quedarás con nosotros para siempre?» «Todo lo que pueda», prometió Augusta besando su frente. Al salir de la habitación, se encontró con Frederick en el pasillo, aparentemente esperándola. «¿Padre te pidió que te fueras?», preguntó el niño sin preámbulos. «No», respondió Augusta con sinceridad. «De hecho, creo que, a su manera, me pidió que me quedara».
Frederick asintió, como si confirmara una teoría largamente sostenida. «Está cambiando», comentó. «Desde que llegaste está menos triste». La observación, tan simple y a la vez tan profunda, dejó a Augusta sin palabras. Mientras veía al niño alejarse hacia su habitación, se preguntó si era posible que su presencia estuviera sanando no solo a los hijos, sino también al padre. La primavera llegó a Arundel Manor, trayendo consigo no solo el deshielo y las primeras flores, sino también un aire de renovación que se extendía más allá de los jardines. Habían pasado 6 meses desde que Augusta Dunthorpe cruzó por primera vez el umbral de la mansión, y en ese tiempo, tanto ella como los habitantes de Arundel habían experimentado cambios que ninguno habría anticipado. El incidente con Lord Blackwood había marcado un punto de inflexión. Tras la negativa de Augusta a aceptar su oferta, el marqués había manejado la situación con una diplomacia sorprendente, sugiriendo a su amigo que la institutriz tenía un compromiso especial con la educación de sus hijos que hacía imposible su partida en ese momento. Lord Blackwood, aunque decepcionado, aceptó la explicación sin mayores cuestionamientos, especialmente cuando el marqués le recomendó a otra joven institutriz de excelente reputación. Lo que más había impresionado a Augusta, sin embargo, no fue la habilidad del marqués para resolver la situación, sino el hecho de que hubiera respetado su decisión. Era un pequeño gesto que reflejaba un cambio más profundo en su actitud hacia ella y hacia sus propios hijos. Febrero había dado paso a marzo, y marzo a abril, y con cada semana que pasaba, Silas Winterbourne parecía desprenderse gradualmente de la coraza que había construido alrededor de su corazón. Comenzó a participar ocasionalmente en las lecciones, escuchando desde la puerta entreabierta o haciendo preguntas específicas sobre el progreso de los niños. Luego vinieron las cenas compartidas, al principio una vez por semana, luego casi a diario. Durante estos encuentros los niños hablaban animadamente sobre sus actividades, y aunque el marqués seguía siendo reservado, sus sonrisas se volvieron más frecuentes y sinceras. Una tarde especialmente agradable de mediados de abril, Augusta propuso trasladar las lecciones al exterior, aprovechando el buen tiempo. Frederick, ahora de 9 años, estaba estudiando botánica, y Charlotte, de 7, mostraba un interés creciente por dibujar del natural. «Podríamos hacer un pequeño picnic educativo», sugirió Augusta, mientras supervisaba el desayuno de los niños. Combinar el estudio de las plantas con un ejercicio de dibujo. Para su sorpresa, fue el marqués quien respondió desde el umbral del comedor infantil. «Me parece una excelente idea», dijo, causando que 3 pares de ojos se volvieran hacia él con asombro. «De hecho, si no tienen inconveniente, me gustaría acompañarlos». La excursión resultó ser un éxito rotundo. El marqués, para asombro de Augusta, demostraba un conocimiento considerable sobre la flora local, identificando especies que ni siquiera aparecían en los libros de texto de Frederick. «Mi madre era aficionada a la botánica», explicó cuando Augusta comentó su erudición. «Pasaba horas en estos mismos jardines, catalogando plantas y experimentando con nuevas variedades». «Como la abuela», exclamó Charlotte, mientras intentaba dibujar una delicada flor silvestre. «Frederick dice que yo me parezco a ella». El marqués miró a su hija con una expresión que Augusta nunca había visto en él, una mezcla de nostalgia y afecto puro. «Así es», confirmó Silas, sentándose junto a su hija para observar su dibujo. «Tienes su misma pasión por la belleza». Mientras los niños se adentraban en un pequeño bosquecillo cercano en busca de más especímenes para su colección, Augusta y el marqués se quedaron solos junto al mantel del picnic. «Han cambiado mucho», comentó Augusta, observando cómo Frederick ayudaba a su hermana a cruzar un pequeño arroyo. «Todos hemos cambiado», respondió Silas, con una mirada significativa. Luego, tras una pausa, añadió: «Le debo una disculpa, señorita Dunthorpe». Augusta lo miró sorprendida. «¿Una disculpa, milord?». «Por haberla juzgado precipitadamente, por haberla llamado inútil». La última palabra salió con dificultad de sus labios. «Estaba equivocado. Usted ha hecho por mis hijos lo que yo no supe hacer, darles la seguridad de que no todos los que aman se marchan». La sinceridad de sus palabras conmovió a Augusta más allá de lo que podría expresar. «Ellos solo necesitaban saber que eran amados», respondió con suavidad. «Y usted también lo necesitaba, milord». El marqués desvió la mirada hacia el horizonte, donde las colinas de Sussex se extendían majestuosas bajo el sol de la tarde. Perder a Elizabeth, la madre de Frederick,
Fue como perder una parte de mí mismo, confesó con voz contenida. Y cuando Catherine, la madre de Charlotte, falleció en el parto, decidí que no volvería a exponerme a ese dolor. Me convencí de que la distancia emocional era la única forma de sobrevivir. Pero no estaba sobreviviendo, señaló Augusta gentilmente. Ninguno de ustedes lo estaba. Silas asintió lentamente. Lo sé ahora. Gracias a usted. El momento fue interrumpido por los gritos entusiasmados de los niños, que regresaban con sus hallazgos. Frederick, con un cuaderno lleno de anotaciones sobre las plantas encontradas, y Charlotte, con una pequeña flor azul que quería añadir a su dibujo. Esa noche, después de acostar a los niños, Augusta se dirigió a la biblioteca para devolver algunos libros que habían utilizado durante el día. Creía que la mansión dormía, pero al entrar en la habitación encontró al marqués sentado junto a la chimenea, contemplando las llamas con expresión pensativa. «Oh, disculpe la intrusión, milord», dijo, disponiéndose a retirarse. «No sabía que estaba aquí. Quédese, por favor», pidió Silas, señalando un sillón cercano. «Me gustaría hablar con usted». Augusta tomó asiento, sintiendo una extraña mezcla de curiosidad y aprensión. Durante los últimos meses, sus conversaciones con el marqués habían adquirido un tono más cordial, pero seguían manteniéndose dentro de los límites de la formalidad apropiada entre empleador y empleada. «He estado reflexionando sobre el futuro», comenzó Silas, yendo directamente al punto, como era su costumbre, «sobre el futuro de los niños, de Arundel y el mío propio». Augusta esperó, permitiéndole desarrollar su pensamiento. «Los niños han florecido bajo su cuidado», continuó, «y me he dado cuenta de que no quiero que eso cambie. No quiero que llegue el día en que usted decida que es hora de perseguir ese sueño de establecer su propia escuela. Mi compromiso con Frederick y Charlotte es sincero», aseguró Augusta. «No tengo planes de marcharme en un futuro próximo». «¿Y si le ofreciera una razón para quedarse permanentemente?», preguntó el marqués, con una intensidad en su mirada que hizo que el corazón de Augusta diera un vuelco. «No comprendo, milord». Silas se levantó y caminó hacia ella, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Lo que estoy tratando de decir con toda la torpeza de un hombre que ha olvidado cómo expresar sus sentimientos es que me gustaría que considerara la posibilidad de convertirse en la nueva marquesa de Arundel». Augusta se quedó sin aliento, segura de haber escuchado mal. «¿Está proponiéndome matrimonio?». «Sí», confirmó Silas con una sonrisa tímida que lo hacía parecer mucho más joven. «Aunque aparentemente estoy haciéndolo terriblemente mal. Pero, ¿por qué?». Augusta no podía entender cómo habían llegado a este punto. «Usted podría casarse con cualquier dama de la aristocracia, alguien de su mismo círculo social». «Podría», concedió el marqués. «Y eso es exactamente lo que habría hecho hace un año. Me habría casado por conveniencia, por conexiones o por ampliar las tierras de Arundel. Pero usted me ha enseñado, nos ha enseñado a todos, que hay cosas más importantes que los títulos y las propiedades». Se arrodilló frente a ella tomando sus manos entre las suyas. «Me ha enseñado que la verdadera fortaleza no está en las piedras centenarias de esta mansión, sino en los lazos que formamos, en el coraje de permitirnos ser vulnerables, en la disposición a quedarse cuando sería más fácil marcharse». Augusta sentía que su corazón latía tan fuerte que temía que el marqués pudiera escucharlo. «Milord Silas», la corrigió él con suavidad. «Mi nombre es Silas, y me encantaría escucharlo de sus labios, al menos una vez, antes de que me dé su respuesta». «Silas», repitió Augusta, sorprendida por la intimidad que ese simple acto generaba entre ellos. «Esto es inesperado». «¿Lo es realmente?», preguntó él, con una sonrisa que revelaba una nueva faceta de su personalidad, una más cálida y juguetona. «Frederick me aseguró hace semanas que usted y yo éramos tan obvios que hasta Charlotte se había dado cuenta». La imagen de los niños comentando sobre los sentimientos de los adultos hizo que Augusta riera a pesar de su nerviosismo. «Son niños muy perceptivos». «Entonces», insistió Silas aún sosteniendo sus manos, «¿qué responde Augusta Dunthorpe? ¿Me concedería el honor de convertirse en mi esposa, en la madre de mis hijos, en la señora de Arundel Manor?» Augusta miró al hombre arrodillado frente a ella, tan diferente del aristócrata arrogante que había conocido medio año atrás. Vio en sus ojos la sinceridad, el arrepentimiento por los errores pasados, la esperanza por un futuro compartido. «Sí», respondió finalmente, con una sonrisa que iluminaba toda su cara. «Sería un honor compartir mi vida con usted y con los niños».
La alegría en el rostro de Silas era indescriptible. Se levantó y con una delicadeza que contrastaba con su habitual porte severo, acercó sus labios a los de Augusta en un beso suave y casto, una promesa de lo que estaba por venir. El anuncio a los niños se realizó la mañana siguiente durante el desayuno. Frederick y Charlotte intercambiaron miradas de complicidad antes de estallar en exclamaciones de júbilo. «¡Lo sabía!», gritó Charlotte, saltando de su silla para abrazar a Augusta. «Sabía que serías nuestra madre de verdad algún día». Frederick, más reservado pero igualmente feliz, se limitó a asentir con satisfacción. «Era lo lógico», declaró con la seriedad de un pequeño adulto. «Ustedes dos se necesitaban mutuamente». La boda se celebró a principios de junio, en la pequeña capilla de Arundel. No fue una ceremonia ostentosa, como podría esperarse del matrimonio de un marqués, sino una reunión íntima con solo los amigos más cercanos y algunos miembros de la aristocracia local. Lord Blackwood asistió con su hija y, para sorpresa de todos, felicitó sinceramente a la pareja, comentando que siempre había sabido que había algo especial en la señorita Dunthorpe. Charlotte, vestida con un precioso traje de dama de honor, esparcía pétalos de rosa por el pasillo, mientras Frederick, orgulloso y erguido, acompañaba a Augusta hasta el altar en lugar del padre ausente de la novia. «Estás hermosa», susurró el niño al entregarla a su padre. «Y él ya no está triste, ninguno de nosotros lo está». La ceremonia fue sencilla pero emotiva. Cuando el vicario los declaró marido y mujer, Silas miró a Augusta con tal devoción que todos los presentes pudieron sentir la profundidad de sus sentimientos. «Te amo», susurró contra sus labios después del beso que sellaba su unión, «y prometo pasar el resto de mi vida demostrándotelo». La recepción se celebró en los jardines de Arundel, ahora en plena floración. Los niños correteaban entre los invitados, Charlotte mostrando orgullosa su dibujo de la nueva familia completa, y Frederick explicando a quien quisiera escucharlo cómo había sido parte de su plan desde el principio lograr que su padre y la institutriz se enamoraran. Al atardecer, mientras los últimos invitados se despedían, Augusta y Silas se encontraron un momento a solas junto al estanque donde meses atrás habían tenido su primer picnic familiar. «¿Eres feliz?», preguntó Silas, rodeando la cintura de su esposa con un brazo. Augusta contempló la mansión que ahora era su hogar, no como empleada, sino como señora de Arundel. Vio a Frederick y Charlotte jugando a lo lejos, sus risas mezclándose con el canto de los pájaros. Sintió la calidez del hombre que había aprendido a amar, un hombre que había encontrado el valor para derribar sus propios muros y abrirse a una segunda oportunidad. «Más de lo que jamás creí posible», respondió con sinceridad. «Y lo más extraordinario es que todo comenzó con un malentendido». Silas la miró intrigado. «¿Qué malentendido? Tú nunca me llamaste inútil realmente, ¿verdad?», preguntó Augusta con una sonrisa conocedora. «Frederick me contó hace meses que escuchó mal, que lo que dijiste al mayordomo era que temías que yo fuera demasiado útil y que los niños se apegaran tanto a mí que sufrirían cuando eventualmente me marchara, como todas las demás». Silas pareció momentáneamente avergonzado. «Debí haberlo aclarado antes». «No», respondió Augusta, besando suavemente su mejilla. «Todo ocurrió exactamente como debía ocurrir. El malentendido nos unió, y la verdad nos mantuvo juntos». Mientras regresaban tomados de la mano hacia la mansión, donde los niños los esperaban para cenar, Augusta reflexionó sobre el extraordinario camino que la había llevado hasta allí. Había llegado a Arundel buscando simplemente un empleo que le permitiera sobrevivir, y había encontrado mucho más: una familia, un hogar, un amor que había transformado no solo su vida, sino la de todos los que habitaban aquel antiguo castillo. El marqués había llamado inútil a la sirvienta, pero había llorado al descubrir que solo ella protegía verdaderamente a sus hijos, y en ese llanto, en esa vulnerabilidad, había encontrado el camino de regreso a su propia humanidad. Cuando cruzaron el umbral de Arundel Manor, ya no eran el marqués y la institutriz, sino simplemente Silas y Augusta, un hombre y una mujer que habían aprendido que la verdadera nobleza no reside en los títulos, sino en la capacidad de amar sin condiciones y permanecer cuando sería más fácil marcharse. Y así, mientras el sol se ponía sobre los antiguos muros de piedra, la mansión que una vez había estado llena de silencios y sombras resplandecía con la luz de una nueva esperanza,
de un nuevo comienzo, de una familia completa al fin.